Muy bien, hemos retornado. Vamos a ver la segunda parte de este tutorial. En la primera parte habíamos creado, habíamos primero propuesto un lienzo de trabajo sobre la fotografía satelital en la ciudad de Manizales. Luego habíamos creado una capa vectorial de polígonos. Habíamos dibujado uno correspondiente al Parque de la Estrella, que particularmente tiene forma circular, y finalmente hemos creado un buffer de 300 metros alrededor del mismo para identificar su zona de influencia bajo cualquier criterio que se pudiera modificar. En esta segunda parte vamos a incluir unas curvas de nivel de la ciudad, y a partir de esas curvas de nivel vamos a hacer dos ejercicios, uno de interpolación para crear un archivo raster que corresponda a las alturas o niveles de los puntos, en este caso alrededor de esta zona o dentro de esta zona de influencia, y posteriormente con esa información de cotas o alturas crear un mapa de pendientes que pudiera interpretarse como una, un indicador de la dificultad relativa para acceder a este espacio público. Para este efecto, lo primero que necesito sería información de curvas de nivel, en este caso un archivo vectorial con curvas de nivel del área de Manizales. Puede ser de toda la ciudad o específicamente del área donde estoy haciendo este estudio. Dicho archivo pues ya existe, debe existir, tendría que haberse generado, creado con alguna herramienta o a partir del mismo QGIS con el calco de una cartografía que estuviera impresa. Bueno, cualquiera que fuera su origen, debo tenerlo ya debidamente referenciado en el sistema de coordenadas adecuado, en el sistema de referencia adecuado, y las curvas como objetos, aparte de su expresión geográfica en planta, que corresponden a las coordenadas norte y este del origen definido para el proyecto, también tendrían que tener en su tabla de atributos la información sobre su cota o altura sobre el nivel del mar. Entonces, para tal caso ya tenemos una información previamente preparada de la ciudad. Son una serie de curvas cada 10 metros. Sería pues muy conveniente tener curvas con un intervalo menor, 2 metros, inclusive a 1 metro, pero para efectos de esta demostración pues trabajaremos con este archivo que tenemos a disposición. En ese sentido vamos a añadir una capa al proyecto. En el menú capa ya no la vamos a crear, la vamos a añadir, y es una capa de tipo vectorial. Es una capa vectorial que debemos ubicar en nuestro disco duro. En este caso pues de hecho ya está aquí la trayectoria del archivo, pero haría yo todo el ejercicio de decir que en efecto voy a abrir un archivo que pues automáticamente se detecte la codificación del mismo, que corresponde, como hemos dicho, a los estándares de texto y simbología propios del idioma en el cual estamos trabajando, en el que está configurado el equipo. Y vamos a nuestro disco, y en particular en nuestro proyecto de SIG, donde ya teníamos el buffer de interpolación y los espacios públicos. Tenemos un subdirectorio con las curvas de nivel, 10 metros Manizales, y ahí tenemos en particular este archivo shape, tamaño cercano a los 22 megas, con la información que estamos requiriendo. Seleccionamos el archivo, le damos a añadir al proyecto, damos cerrar, y vemos que en efecto se ha añadido una nueva capa al proyecto que se llama curva suelo urbano, y pues en este momento trabaja con una simbología que no permite verla muy bien, de manera que vamos a editarla y vamos a ponerle un color también, si se quiere, llamativo. Puede ser este color amarillo. Volvemos al mapa y en efecto ahí se encuentra. Entonces por supuesto son curvas cada 10 metros, no son curvas muy precisas, pero si verificamos alguna de la información tiene cierto sentido. Insinúa que hay una meseta definida por la avenida Santander, insinúa que hay al menos una diferencia de nivel de 10, 20 metros entre algunas partes de la avenida Santander y el Parque de la Estrella, y por supuesto insinúa una topografía bastante abrupta en esta zona correspondiente a la ladera posterior de la Universidad Católica de Manizales.
Entonces, pues bueno, hay sentido, hay lógica en la representación que estamos viendo. Eh, por lo tanto, pues tendríamos las curvas de Nial que en efecto hemos generado, y la siguiente parte correspondería a verificar si en efecto estas curvas, su tabla de atributos, contiene información que sea útil para el desarrollo del proyecto. En tal sentido, un mecanismo muy sencillo puede ser utilizar, seleccionar la capa de curvas, que en este momento está activa, seleccionar la herramienta de información de objetos espaciales y hacer clic en algunas de las curvas que se encuentran dentro de nuestra área de influencia o buffer del espacio público seleccionado para el barrio La Estrella. Entonces vemos esta curva, que entre otras cosas no es un objeto que sea completo, está segmentado, y tenemos una serie de campos sin información, excepto por este que nos interesa, que es TALT, que corresponde precisamente a la altura. Esa es la información que vamos a necesitar. Este pues es un archivo que ha tenido algún trabajo, alguna depuración, de manera que no debería causarnos dificultades. Si alguna de las curvas no tuviera ese campo TALT con la información de la altura sobre el nivel del mar, pues entendemos que podemos editarlo, diligenciarlo, corregirlo y ajustarlo. Vamos a revisar otra curva, esta, y esta tiene 21:20, 10 metros más arriba. Esta debe ser la 21:30 con seguridad, ahí está. También eso corresponde a la siguiente, 21:30. Esta sería 21:40, 21:50 posiblemente sea esta. Vamos a retirar acá, 21:50, y ya vemos por supuesto que esta curva define una parte alta en la cima de esta meseta o esta morfología que corresponde a la parte superior de la avenida Santander. Dicho eso, entonces al otro lado de la avenida, en esta ladera, tendría que darse la reducción otra vez a 21:40, 2140 metros sobre el nivel del mar de la curva correspondiente. Hecha esta verificación, entonces tenemos ya información suficiente para la siguiente etapa de nuestro proyecto, que es a partir de estos objetos vectoriales que contienen su expresión espacial en planta, como se puede ver, tratar de definir un nuevo tipo de capa, raster, donde se interpole la información de estas coordenadas para generar datos o información en puntos intermedios entre las curvas a partir de los datos que ellas contienen. Esto es un proceso de interpolación y lo vamos a llevar a cabo con las herramientas que tiene el programa QGIS. Para este caso, entonces podemos utilizar la caja de herramientas de proceso del programa QGIS. Recuerden que QGIS se instala con herramientas de varias fuentes, por ejemplo el programa GRASS o el programa Saga, y varias de ellas, de estas herramientas tienen, o estos programas, perdón, tienen varias herramientas comunes o repetidas. En este caso vamos a trabajar con las herramientas propias del programa QGIS, confiando en no tener ninguna dificultad con el resultado que surja de estas. Entonces vamos a seleccionar en la caja de herramientas de procesos dos herramientas para los siguientes ejercicios. Una que nos permite hacer interpolación para generar un nuevo archivo, no de tipo vectorial, sino de tipo raster, con información de la cota de los diferentes puntos o puntos de un área seleccionada a partir de las curvas de nivel que tenemos, y posteriormente un mapa de pendientes sobre ese mismo archivo raster. Vamos entonces en la caja de herramientas de procesos, a la cual podemos acceder o hemos accedido desde el menú principal, en el menú de procesos que está antes de ayuda, que está después de malla, en esta instalación, en esta versión de QGIS, con la combinación de teclas Control Alt T, vamos a acceder, repito, a la caja de herramientas de procesos, y entre ellas vamos a seleccionar las herramientas de interpolation o interpolación. Hacemos clic para desplegarlas y tenemos cuatro herramientas disponibles: interpolación IDW, interpolación TIN, densidad de líneas y mapa de calor.
No vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas, vamos directamente a utilizar la interpolación tipo TIN o por generación de triángulos. Al hacer, seleccionamos la herramienta, hacemos doble clic en ella y se despliega el menú correspondiente, como siempre en QGIS, con una pestaña de parámetros y otra pestaña de registro donde nos dará un resumen del éxito o fallas que pudiese haber en el uso de este algoritmo. Veamos esta parte con calma. La primera parte requiere informar de cuál es la capa de entrada que contiene la información que se va a utilizar para interpolar. En este caso, la capa vectorial debe ser una capa vectorial. Puede ser la de buffer, la de espacios públicos o la de curvas de suelo urbano. La de curvas de suelo urbano corresponde a la que contiene los datos que requerimos en este sistema. No nos sirve la capa con el buffer, no nos sirve la capa con el espacio público porque esta no corresponde a la expresión de las curvas de nivel. Son las curvas de nivel. Y la segunda pregunta que vamos a resolver es cuál es el atributo dentro de la tabla de atributos que vamos a usar para interpolar. Básicamente, cuál es la variable o el dato que vamos a interpolar. Lo cual resulta muy interesante porque no siempre entonces se tratará de interpolar cotas, sino que podríamos tener curvas que representen, por ejemplo, la misma intensidad de sonido o de una temperatura o niveles de inundación en otro tipo de proyectos, y pues sería útil poder hacerlo con esas diferentes variables. En este caso, hacemos clic, desplegamos todos los campos disponibles en el archivo o en el shape de curva suelo urbano y seleccionamos The Alt, que previamente hemos visto es un campo numérico que contiene la altura sobre el nivel del mar. Una vez seleccionada, debemos añadirla con el botón más a la lista que se indica en esta parte y debemos indicar que la interpolación se hará basada en puntos. A partir de aquí, otros factores de interpolación sería qué método de interpolación vamos a utilizar, un método lineal o un método polinomial de tipo cúbico. Vamos a utilizar el método lineal, que básicamente quiere decir que para un punto específico se toma la distancia hacia cada una de las curvas de nivel conocidas sobre una línea y en función de la distancia de ese punto a esas líneas que tienen alturas conocidas se estima por proporción, por regla de 3, cuál sería su cota. No tiene ningún inconveniente. El siguiente punto es importante porque es definir la extensión del archivo raster de interpolación que vamos a generar. En este punto tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos usar la extensión del lienzo, quiere decir la extensión de lo que estamos viendo en este momento en nuestra ventana de trabajo en QGIS. Podemos utilizar o seleccionar una extensión personalizada sobre el lienzo o podríamos usar la extensión de toda la capa. Si usamos la extensión de toda la capa, entraremos en un proceso muy demorado, con mucho consumo de recurso computacional, porque trataría de generar un raster para toda la ciudad de Manizales. Si usamos la extensión de lienzo, bueno, dependemos de que hayamos hecho un zoom aproximado del área que nos interesaba. Y si usamos una extensión sobre el lienzo, tendríamos la posibilidad de definir un área específica de interés, por ejemplo, alrededor del buffer que ya hemos considerado representa el área de influencia de nuestro parque. Entonces vamos a utilizar la selección de extensión sobre el lienzo y esto inmediatamente desaparece provisionalmente la ventana, habilita un cursor en forma de cruz, que aquí lo estoy poniendo sobre el parque de la estrella para que ustedes lo vean, y me permite definir un área que para este efecto voy a plantear que sea un cuadrado que aproximadamente inscriba el buffer del área de influencia que definí para el parque. Lo hago con el botón derecho y el botón izquierdo del mouse sostenido, defino primero un punto, luego arrastro el mouse sin soltar el botón izquierdo
y lo suelto cuando he terminado de seleccionar el área. Y el programa automáticamente diligencia las coordenadas X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo de la zona donde quiero hacer la interpolación y me informa en qué sistema de coordenadas o en qué sistema de referencia se encuentran esas coordenadas. Luego puedo modificar el tamaño del raster de salida, en donde se me presentan el tamaño de los píxeles, y a partir de ese tamaño de los píxeles se me informa el número de filas y el número de columnas que tendría mi archivo raster. Recordemos que en un archivo raster cada píxel o posición tiene un color, una intensidad que representa el dato numérico. En este caso, el tamaño de píxel X y el tamaño de píxel Y es de 0.1, que en las unidades de nuestro mapa en este momento sería 0.1 metros. Que podemos considerarlo suficiente. Podríamos hacerlo mucho más fino, mucho más grueso. En realidad la calidad de la interpolación no depende tanto de esto, sino que depende de la calidad de la fuente de datos, que en este caso son las curvas de nivel, y pues debemos recordar, se trata de curvas cada 10 metros, de manera que la interpolación va a ser un poco gruesa, pero para efectos de esta demostración es suficiente. De nuevo, vamos a dejar que este archivo se cree temporal en memoria, vamos a permitir que lo abra después de ejecutar el algoritmo. Tenemos la posibilidad, porque esta interpolación se hace mediante una triangulación, que también se cree ese archivo de triangulación y pudiéramos consultarlo. Por ahora vamos a omitir eso, vamos a ir directamente al resultado. Luego ustedes pueden explorar un poco los menús, cambiar las configuraciones, hacer una interpolación más grande y, muy deseable, acceder a un archivo de curvas mucho más denso, curvas de cada 2 metros, cada metro, y generar un raster de mejor calidad. Por ahora se trataría solo de ejecutar el archivo, ejecutar el comando, perdón, y esperar a que se desarrolle. Dependiendo de la potencia de las computadoras, este tipo de procesos puede tomar un poco de tiempo. Hay que ser pacientes y pues no tratar de cancelarlo o bloquear el programa hasta no confirmar que pues de hecho o ha dejado de funcionar o nos va a dar el resultado esperado. En este caso se ve un rendimiento alto tanto en la barra del menú como en una barra auxiliar del programa. Es posible que el rendimiento en otras computadoras sea menor o sea mayor. Y estamos viendo en el registro que hasta ahora no se reportan errores en la lectura de la información o de los datos. Esto pues corresponde a una sección relativamente pequeña en la ciudad. Si hubiéramos pedido la interpolación para toda la extensión de la capa de curvas de nivel, pues hubiéramos obtenido seguramente un archivo raster de trabajo pues muy útil para cualquier otra aplicación, pero hubiéramos requerido consumir un recurso de tiempo y un recurso computacional considerable, ves, y que no es compatible con el desarrollo de este tutorial o para los efectos de este tutorial. Ya va terminando el algoritmo, 85-86%. Y tenemos ahí, incluso mediante el sistema de alertas de Windows, la información de que se haya terminado la interpolación. Fueron 70 segundos, no hay reporte de errores. Podemos cerrar y vemos que en efecto sobre nuestro lienzo, en el recuadro que hemos definido, aparece una imagen, ya no un archivo vectorial, sino un archivo raster definido por píxeles de diferentes tonos y colores, desde el blanco pasando por el gris hasta el negro, y que en efecto fue añadido con la notación de archivo raster, que es este ajedrez interpolado y que está en memoria. Bueno, la inspección nos dice que el resultado al parecer es satisfactorio, que nos gusta, que nos parece un buen resultado, y además en las convenciones de la capa nos informan que está oscilando entre un valor para el color negro de 2086-2087 metros, correspondiente a estas zonas, las más bajas detrás de la Universidad Católica, hasta un valor de 2160, donde las curvas son de color negro,
y además podemos observar esta franja de color blanco gris que discurre por aquí y que corresponde en efecto a la meseta que define la avenida Santander de Manizales, y vemos unos colores grises que discurren hacia aquí desde la avenida Santander hacia la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, la zona del velódromo, que nos va indicando que esta es una pendiente descendente, que esta es una pendiente descendente mucho más brusca en la parte trasera de la Universidad Católica, y bueno, por aquí estaría nuestro parque. En tal sentido, hemos creado un raster pequeño a través de la interpolación en donde hemos convertido la información discreta. Voy a subir las curvas de nivel, donde hemos convertido la información discreta de estas curvas de nivel, la hemos convertido en una información continua entre capas. Muy importante, por favor, miren que algunas de estas curvas, que voy a proceder aquí a seleccionar, son curvas, en este caso miremoslo, esta en particular, son curvas cerradas, es decir, que al lado y lado tenemos la misma cota, la misma elevación, y la capacidad del modelo de interpolar entre el mismo dato es nula, es decir, esto para efectos del raster es una meseta igual. Se dan algunas variaciones en esta zona por la presencia de esta otra curva, y entonces estos tonos grises que cambian un poco aquí se darían en razón a el proceso de interpolación entre estas elevaciones y esta, pero en esta zona tan amplia rodeada por la misma curva de nivel tenemos una meseta, y la información que tenemos ahí, pues si la queremos mejorar tendríamos que trabajar con interpolación de un archivo de curvas de nivel, no cada 10 metros, sino cada 2 metros, cada metro, cada medio metro inclusive, si se tuviera acceso a información topográfica de esa calidad. Noten que esta interpolación la hemos hecho a partir de un archivo vectorial de líneas, que era el que teníamos, pero también la podríamos hacer con nubes de puntos que vinieran de un trabajo de topografía de campo, es decir, la versatilidad de la herramienta no se ha perdido en ningún momento. Para completar un poco la información de las curvas de suelo urbano, voy a ir a la simbología de la capa y voy a añadir una etiqueta sencilla con la información de la altura y poniéndole algún enmascaramiento para que se vea bien, o mejor un buffer. Ahí está. Y pues en efecto mi intención era que pudiéramos volver a retomar los valores de estas cotas: 2110, 2120, 2130, 2140, y miren que la curva de nivel de 2140 hemos dicho define esa gran meseta por el trazado de la avenida Santander. Entonces la capacidad de interpolación, repetimos, es tan buena como la calidad de la información de entrada. En este punto entonces hemos completado la segunda parte de nuestro tutorial, que es tener o haber generado un archivo tipo raster con interpolación a partir de curvas de nivel de tipo vectorial. Recordemos, en este momento nuestro archivo raster está como una capa temporal, por lo tanto, una vez más, botón derecho, es importante exportarla para no perderla. En este caso, el tipo de archivo que se genera no es un shape, sino un geotiff, y el nombre del mismo y su sitio de almacenamiento, bueno, podemos definirlo perfectamente en, bueno, aquí tenemos otra ruta de otro proyecto, pero podemos ir a nuestro proyecto, SIG, curvas de nivel 10 metros Manizales, y podríamos definirlo dentro de las curvas o dentro de nuestro proyecto. Consideraría yo de pronto correcto dejarlo en el mismo escritorio, en el mismo directorio donde estaba el shape de curvas de nivel, y podemos utilizar un nombre de archivo como por ejemplo interpolación la estrella, o parque de la estrella, y sería un geotiff pequeño con la información asociada exclusivamente a ese espacio público que estamos estudiando. La otra información sobre el sistema de proyección en que se encuentra, Magna Sirgas, Colombia Wet Zone, la extensión actual de la capa y otros aspectos se pueden dejar como
por defecto, como los presenta el programa. Vamos a aceptar. Esto requiere un procesamiento también que puede tomar algo de tiempo. Se trata de generar un archivo en donde cada uno de los píxeles representa, lo hemos dicho, unos 10 centímetros. De nuevo, haber puesto eso en 10 centímetros no significa que se va a obtener mucha más información, simplemente obtenemos un raster mucho más homogéneo, pero la calidad de la información, repito, depende de las curvas originales que utilizamos para interpolar. La alerta de Windows nos informa que ya está grabado, se conoce como interpolación Parquet estrella, quiere decir que podemos eliminar el archivo temporal que está en memoria y podríamos hacer unas cositas adicionales antes de continuar con el tema, como por ejemplo, a partir de este archivo de interpolación, editar su simbología y modificarlo de la banda de grises y que el gradiente va de negro, el punto más profundo, a blanco, el punto más alto, invirtiéndolo, por ejemplo, que blanco sea el punto más profundo y negro sea el punto más alto. Aplicamos ese cambio y pues, como es de esperarse, lo que vemos es que ya las zonas más claras corresponden a los puntos más bajos en la ladera detrás de la Universidad Católica y el punto más alto de referencia a este discurrir de la Avenida Santander como el lomo de la colina que controla o digamos divide esta zona en dos partes. No necesariamente tendría que ser de ese solo color, eventualmente podemos escoger un, un, un pseudocolor monobanda, es decir, podemos utilizar una progresión de otros colores para representar los datos de esa única banda de información que lo único que contiene son valores entre 2086 metros y 2160 metros sobre el nivel del mar. En este caso, por ejemplo, podríamos usar una progresión de rojo a verde, donde rojo es lo más profundo y verde es lo más alto. La aplicamos y obtenemos algo de este estilo, bastante bonito, bastante llamativo, inclusive nos da una mayor información acerca de lo que hemos estado conversando, y es que todas aquellas zonas que quedaron alrededor de una misma curva de nivel pues no tienen forma de interpolar valores significativamente diferentes por falta de información. Entonces vamos a dejar este segundo archivo, este segundo tutorial hasta este punto, y en el siguiente video estaremos desarrollando la obtención del archivo de pendientes o de la imagen con las pendientes asociadas a las alturas que están contenidas en este archivo raster.